Hermanos, buenas tardes. El Señor los bendiga a todo y cada uno de ustedes. Demos un aplauso al Espíritu Santo que se mueve en este lugar, hermanos. Creo que todos podemos sentir el poder de Dios a través de la alabanza y cómo bajan los salmistas la presencia de Dios. Le damos gloria y honra a nuestro Padre poderoso y amado. Hermanos, hoy me toca comentarles de un tema. Es corto, no os voy a aburrir mucho, pero es grande. Estamos hablando, tiene como título La libertad en Cristo. De lo que hablaba la alabanza. Dios nos hace libres, Dios nos da una libertad. Y a veces nosotros nos encargamos de perderla con nuestras actitudes y con muchas cosas que hacemos. Dice, la libertad es un don precioso que Dios nos ha concedido a todos a través de Jesucristo. Sin embargo, a menudo nos encontramos atrapados en patrones de pensamientos y comportamientos que nos impide vivir en la plenitud de esa libertad. El apóstol Pablo nos va a enseñar a través de esta enseñanza, nos recuerda que la verdadera libertad se encuentra en la gracia de Dios, no es la ley, no en nuestras propias obras. A través de esta enseñanza podemos ver las expectativas humanas para vivir una vida de amor y gozo en el Espíritu que solo Dios puede ofrecernos. Vamos a orar, hermanos. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Señor, en esta hora ponemos este servicio, esta predicación en tus manos, para que seas tú el que tome el control, Padre mío, para que seas tú el que haga la obra, Señor, para que tú te manifiestes. Yo menguo, Señor, yo me aparto, Padre mío. Que mi voz y mis palabras humanas sean quitadas, Padre, para que seas tú el que hable, para que seas tú el que diga lo que tienes que decir. Padre, te pido perdón si te fallé en la semana, si hice cosas que no he podido componer aún. Yo te pido perdón, Padre, y me humillo ante tu presencia, para que seas tú el que tome el control. Toma el control, mi Dios, de esta enseñanza y para que me pueda yo hacer entender con mis hermanos. Te doy la gloria y la honra a ti, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden abrir su libro en Gálatas, número 1. Vamos a estar ocupando este espacio del 1 al 10, hermanos. Lo voy a leer, mis hermanos, y ustedes lo siguen con su mirada. Dice la bendita palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice el verso 6. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto se hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Hermanos, este tema es muy profundo y la verdad que el Señor sabe todo lo que pasa, todo lo que hacemos, y sabe todo. No hay nada oculto para el Padre. El Padre está enterado de toda y cada una de las cosas que van sucediendo en nuestras vidas. El Padre sabe todo y cada una de las cosas que hacemos equivocadas y erróneamente. El Señor siempre está observando, siempre está viendo. ¿Sí? Dice su palabra en Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí el apóstol Pablo nos está mostrando, nos está saludando y independientemente empieza a evangelizarnos, hablando que sino por el Padre y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. El apóstol Pablo nos está mostrando el poder de Dios cuando Jesús fue resucitado al tercer día. Dice el 2, y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Dice, gracia y paz sean vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria y toda la honra es para Dios y para el Señor Jesucristo. Pablo siempre hacía referencia de eso. Pablo siempre enseñaba a través del Evangelio el poder del Padre, porque para Pablo fue sorprendente la revelación que tuvo cuando Jesús le habló, cuando Jesús lo convirtió a través de hablarle, a través de mostrarle que estaba mal lo que estaba haciendo. Pablo tuvo tiempo para prepararse, para empezar a tomar el Evangelio del Señor, para empezar a seguir adelante con todo lo que Dios le había dado. No tardó mucho en que Pablo se convirtiera, y se convirtiera en un verdadero cristiano. Y es increíble el poder de nuestro Padre cuando, sabiendo que Pablo era un perseguidor de Cristo, cuando sabiendo que Pablo buscaba a todos para matarlos, a todos los que creían en Jesucristo, cuando sabían que todo eso que equivocadamente Pablo lo estaba haciendo, ¿cómo es el poder tan grande de nuestro Dios, hermano? Que pudo convertir a ese hombre, siendo un soldado romano, siendo un sicario, siendo un perseguidor de Jesucristo, pudo transformar su vida. ¿Qué no podrá hacer más el Señor que todo lo que ha hecho por nosotros, hermanos? Dice el 4, el cual se dio a sí mismo. Aquí Pablo nos está mostrando que el Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Todo es conforme a la voluntad de Dios y Padre, ¿sí? Todo es conforme a Él, porque Él nos ha dado la libertad, mis hermanos, como se la dio a Pablo, como se la dio a muchos, ¿sí? Y como nos ha dado a nosotros. Entonces, a Él
a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo le agradece y nos enseña cómo tenemos que gloriar y glorificar el nombre de Cristo, el nombre de nuestro Señor, el nombre del Padre. Tenemos que glorificarlo toda y cada vez que podamos, con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con la forma de caminar en el Señor. Dice el apóstol Pablo, no hay otro evangelio. Le dice a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo y para seguir un evangelio diferente. Estaba maravillado, pero no de gozo. Estaba sorprendido, estaba molesto, porque él les había enseñado el evangelio verdadero, el evangelio de Jesús. Él les había dado todo lo que Dios le había puesto a él. Él se sorprendía, dice permítame tantito porque no veo bien, pero dice en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente, Dios mío, dice que él, perdón, sí, esto pero no lo alcanzó a ver, 5 a Dios, así. Acá está. Dice en el versículo 6 de la Nueva Tradición Viviente, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia, que aparenta ser la buena noticia, y dice el 7, en el 6 dice, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados, por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Me gusta mucho leer esta Nueva Tradición Viviente porque me ayuda a poder comprender y entender un poco más la palabra, ya que muchas de las veces, por la falta de visión, a veces no alcanzo a ver completamente. Pero les pido una disculpa. Dice el versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Quiero leerles, voy a detenerme tantito acá, porque quiero leerles algo que investigué. ¿Qué significa perturbar? ¿Qué es perturbar? Según el diccionario de la lengua española, perturbar es un verbo transitivo que sigue causa. Perturba perturbar causa desorden o alteración en algo o en alguien, interrumpir o turbar la tranquilidad y el sosiego, o la calma de alguien o algo causa intranquilidad, inquietud, angustia. Ahora quiero decirles qué significa pervertir. Pervertir el evangelio significa distorsionar, corromper el mensaje original y puro del evangelio de Jesucristo. El evangelio se refiere a la buena noticia de la salvación a través de la fe de Jesucristo, y pervertirlo implica cambiar o manipular su contenido
propósito o significado. Si pueden acompañarme a 2 de Corintios 11, (13, 14 y 15). Aquí el Señor nos muestra a través de Pablo que las personas que perturban el Evangelio de Cristo y que tratan de pervertirlo, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño también si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¡Qué tremendo! Yo me quedé tremendamente sorprendido de lo que es enseñar un mal evangelio. Yo trato de seguir y leerles a como Dios me muestra y me enseña el evangelio. No quiero ni quitarle ni aumentarle nada. Me da temor lo que dice en el versículo 7, donde el versículo 8, que habla que si anuncias un evangelio diferente al que te han enseñado, sea anatema, que significa maldito, o que significa enterrado. Hay situaciones, hermanos, de verdad que quiero compartírselas tal y como el Señor me las pone. A mí el Señor me confronta mucho ahora que estoy tratando de aprender de su palabra y que estoy tratando de entender lo que el Señor me quiere decir. Y el Señor me mostraba en el versículo 7 que no hay otro evangelio, solamente el de Jesús. Que no hay otro evangelio, solamente el que estamos aprendiendo. Pero que hay gente que sabiendo el evangelio correcto de Jesucristo, perturban y distorsionan. Y vuelven mentiroso el evangelio de Cristo. Y lucran con el evangelio del Señor Jesucristo. Hacen muchas cosas malas y creen estar enseñando el verdadero evangelio de Dios. Y el evangelio de Dios no significa eso. Habemos muchos, hay muchas iglesias, muchos lugares donde desafortunadamente están enseñando un evangelio diferente al que Cristo enseñó. Están enseñando un evangelio de conveniencia, un evangelio que no edifica, un evangelio que engaña y que miente, un evangelio fabricado, un evangelio donde fabrican cosas para querer engañar a un pueblo. Pero Dios se da cuenta de todo y el pueblo es entendido. El pueblo escucha la palabra de Dios y la entiende. Pero existen, hermano, existen. Y Pablo estaba batallando, porque aquí aparece una persona que conociendo del evangelio y siguiendo caminando con él, porque él caminó con Cristo, estaba haciendo las cosas mal. Y lo podemos ver en Gálatas 2, del versículo 11 al 14. Se los voy a leer. Dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba.
porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En esta enseñanza, Pablo reprende a Pedro. Pedro caminó en los 3 años de evangelio del Señor Jesucristo. Pedro anduvo con él. Pedro vio milagros. Pedro vio todo lo que nosotros, gracias a Dios, ahora creemos. Pedro anduvo en compañía de él. Él sabía del evangelio de Jesucristo. Bernabé había sido su apoyo de Pablo cuando empezó a evangelizar, cuando empezó a enseñar de la palabra. Lo llevaba y predicaban a los gentiles, les hablaban a los gentiles. Y ellos, en principal Pedro, empezó a desviar el evangelio. Empezó a hacer las cosas hipócritamente. Porque comía con los gentiles y cuando llegaban los judíos se apartaba. No quería estar en los dos lugares. Quería estar con unos con otros y quería evangelizar a los gentiles. Pero Pablo, en defensa del evangelio, de la revelación que Dios le dio, en defensa de las enseñanzas del verdadero Jesús, en defensa de todo lo que él había aprendido, él los reprende y los enseña y los llama tal y como era su nombre, hipócritas, porque sabían. Y muchas de las veces, hermanos, hacemos las cosas equivocadas. Muchas de las veces hemos vivido etapas donde hemos podido comprobar y ver un evangelio malo. Un evangelio y una enseñanza mala. Pero tenemos un gran Dios. Tenemos un Dios grande, lleno de misericordia, que nos saca de Egipto para traernos a un evangelio nuevo, a un evangelio bueno, a un evangelio de verdad, a un evangelio donde caminamos a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Nos está dando la oportunidad de crecer, la oportunidad de caminar con Él, pero mostrando un evangelio verdadero, un evangelio que no te calle la boca, un evangelio que si un hermano está haciendo las cosas mal, usted se lo diga, hermano. Usted tiene la autoridad del Señor Jesucristo para reprender y hacerlo. Porque estamos todos aprendiendo el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aprendiendo a hacer las cosas correctas conforme al Señor Jesús. Anteriormente fuimos mostrados en otras cosas. No le echamos la culpa a nadie, porque Dios siempre te muestra lo malo para que tú hagas lo bueno. Pero a veces nosotros nos confundimos también. Hoy pedimos y tenemos misericordia por esas personas que fallan, por esas personas que actúan de una manera incorrecta. A mí el Señor me decía, si yo te estoy aprendiendo, si yo te estoy enseñando para que aprendas a hablar de lo que está escrito en la palabra de Dios, para que aprendas a mostrarle al pueblo lo que dice Pablo, lo que dice Dios. No le aumentes, no le quites. Hazlo. Pero deja de ser hipócrita. Se los digo porque el Señor me lo decía a mí. Tus falsedades, tus mentiras, las cosas que hacías antes, hoy no las debes de hacer más. Porque hoy no estás caminando
en un evangelio donde se solapa a la gente, a donde se solapa por los intereses. Hoy no estás caminando en un evangelio donde te alcahuetean lo malo que haces por intereses monetarios. Hoy no estás caminando en un evangelio a donde inventan cosas para no hacer lo correcto. Hoy no estás caminando en un lugar donde hacen un club social sin importarles que los hermanos aprendan. Hay muchas cosas, hermanos, que el Señor me confronta a mí. Y yo se los transmito. Porque me confronta en una forma de exhortación. Me tira en mi casa y me pone a llorar. Porque es verdad lo que Él me dice. Todos los años que tengo en el Evangelio, nunca puse interés de hacer las cosas correctas para Cristo. Y hoy que verdaderamente estoy buscando entender a mi Señor, me cuesta mucho trabajo. Porque acostumbrado a otro tipo de evangelio, no te comprometes en nada. Afortunadamente, estamos en la iglesia bíblica del Valle, a donde Dios se está preocupando por todos nosotros y donde nos está enseñando el verdadero evangelio, a donde verdaderamente estamos caminando de la mano de Dios. Yo le doy la gloria y la honra a Dios, hermanos. Yo le doy la gloria y la honra a Dios cada momento de mi vida, por todas las batallas, por todas las pruebas que ha puesto en mi vida. Y Él me sigue levantando. Y Él me sigue diciendo, camina, aprende, entiende. Esta es tu oportunidad última. Tienes que hacer las cosas bien. Apréndete el evangelio verdadero que yo les estoy enseñando a todos ustedes, hermanos. Todos ustedes, tanto como yo, tenemos la gracia del Señor para aprender todo lo que queramos y hacer las cosas correctas. Yo me acuerdo que viví un evangelio, hermano. Un evangelio que yo quise vivir. Nadie tuvo la culpa. Pero un evangelio equivocado. Un evangelio de pleitos en la casa. Un evangelio de robos. Un evangelio de fraudes. Un evangelio de mentiras. Un evangelio que no tenía nada que ver con el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Y no me da vergüenza decirlo, porque fue verdad. En mis primeros inicios yo viví ese tipo de evangelio, porque no tenía el valor de comprometerme con el Señor Jesucristo. No tenía el valor de hacer las cosas correctas como se debe ser para el Señor Jesús. Hace rato escuchábamos una alabanza donde el Señor Jesús murió por nosotros. Y yo no valoraba en ese momento lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios es tan grande y tan misericordioso que nos ha dado todo a cambio de nada. Vivimos de su gracia porque a Él le place, porque Él quiere. Sí. Quiero hablarles del verdadero evangelio de Cristo. El verdadero evangelio del Señor Jesucristo se centra en la buena noticia de la salvación y de la relación y restauración entre Dios y la humanidad a través de la fe en Jesucristo. El evangelio se centra en la persona y habla de Jesucristo enviado para salvar al mundo. Murió en la cruz para pagar el castigo por nuestros pecados. Su poder sobre la muerte y el pecado nos ofrece salvación. Y lo principal, vida eterna. A todos los que creen en Él, la fe en Jesucristo implica arrepentimiento, entrega y seguimiento de sus enseñanzas.
Este es el verdadero evangelio de Cristo, que se encuentra en la Biblia y ha sido proclamado por la iglesia a lo largo de la historia. Ese evangelio, hermano, es el evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros hagamos, quiere que nosotros sigamos adelante. Él siempre va a ir adelante de nosotros, Él siempre va a responder por nosotros. Y no tenemos que tener temor, tenemos que tener valor, porque Jesucristo siempre estará con nosotros, hermano. Con todo y cada uno de ustedes, el Señor Jesucristo ahí va a estar. Voy a seguir con el versículo 8. Disculpen mi agenda, pero yo me entiendo. Dice el versículo 8. Lo siento porque están las cámaras, pero yo me confundo. Sí, hermano. Dice el Evangelio, dice Gálatas 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Qué fuerte, ¿no, hermanos? Otra versión dice, sea maldito. Y la verdad hasta da miedo. Cuando lo estaba leyendo, el Señor pues nos muestra los errores de una manera muy fuerte. Él habla fuerte y quiere lo mejor. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. La importancia de la autoridad que Pablo tiene, ni siquiera un ángel del cielo puede cambiar o agregar algo al evangelio que ya ha sido establecido. El evangelio es claro, no debe de ser distorsionado. Pablo utiliza la palabra anatema para enseñar la gravedad de predicar un evangelio de mentira. Anatema significa maldito o sepultado. La fidelidad a la verdad, Pablo nos enseña a ser fieles a la verdad de Cristo y no dejar que nadie lo cambie. La importancia de defender el evangelio de la verdad o la necesidad de ser cuidadosos al oír doctrina errónea que no edifica y nos desvía de la verdad en Cristo Jesús. El verdadero evangelio, hermanos, es solamente el que Dios nos ha dado. Es solamente el que el Señor nos muestra a través de la Biblia. No hay dónde buscarle. Usted puede buscar en internet, puede buscar donde quiera todo lo que quiera. Pero el verdadero evangelio lo va a encontrar a través de la palabra de Dios. Usted podrá adquirir redes sociales y ver y sacar provecho de todo eso que viene bastante. Pero el verdadero evangelio solamente está en la Biblia. Si tú tienes un problema, vas a la Biblia. Si tienes deudas, si tienes todo lo que quieras, el Señor te va a dar un consuelo a través de su palabra. Porque Él es soberano y Él siempre está para darnos paz y para darnos vida. Dice el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, y si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nuevamente Pablo vuelve a confirmar, como antes hemos dicho,
También ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sí? Está confirmando lo que dijo en el versículo 8. En el versículo 8 dijo que sería anatema si alguno se atreve a predicar un evangelio diferente, un evangelio erróneo, un evangelio de mentiras. Qué grave situación. Dios tenga misericordia. En el versículo 9 nos vuelve a reafirmar, nos confirma lo ya dicho en el versículo 8, que será anatema la persona que siga haciendo un evangelio malo, un evangelio diferente al que Jesús dejó establecido, al que Jesús quiere que vivamos y quiere que sigamos ese evangelio de la verdad. Dios tiene sus reglas también, y a través de Pablo nos las muestra, lo que significa predicar un evangelio que no es, un evangelio mentiroso, un evangelio engañador, un evangelio sin valor, porque no tiene ningún valor querer enseñarles o decirles cosas de mi carnosidad humana, de lo que yo sé, de lo que yo he vivido, de lo que yo he pasado, ¿sí? Y no busco tener un poder en el evangelio, ni tener algo sobresaliente para poder manipular, para poder hacer lo que quiera, para poder pasar a un púlpito y expresar la mentira, lo que no es verdad para Dios. El Señor nos ha mostrado muchas cosas para ser libres, hermanos. Dios lo único que quiere es que nosotros seamos libres, que confiemos en Él, que sigamos la verdad a través de la Biblia, que sigamos la verdad a través de todo lo que Él nos está enseñando, a través de los expositores, a través de nuestro pastor. Acabamos de entender 4 semanas privilegiadas escuchando las enseñanzas de la hermana Norita. Tremendo vaso que usó el Señor. Tenemos todos la capacidad de entender todo lo que Dios nos dice a través de todo y cada uno de los que participan. Hermanos, Dios los ama a ustedes completamente y quiere lo mejor para todos ustedes. Solamente quiere que sigan un verdadero evangelio. Que ya no estén pensando, ni que estén metiendo en su cabeza que hacer lo malo y desobedecer a Dios es un evangelio bueno. El evangelio que nosotros estamos llevando, y estoy seguro que todo y cada uno de mis hermanos acá presentes están llevando un evangelio privilegiado, que ahora Dios nos está mostrando la verdad. Dios nos está enseñando la verdad en Cristo. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos libres, ¿sí? Y si tenemos cargas, las sueltemos, las vayamos quitando, las vayamos soltando todas para ser completamente libre. Porque Dios es lo que quiere, hermanos, la libertad. La libertad. Hay unos versículos que les quiero compartir de Gálatas. Dice Gálatas 2:4. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Dios nos hizo libre para salir de la esclavitud, hermanos. Y ahora gozamos de esa libertad gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que Él murió por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Y Gálatas 5:1 nos dice: estad pues firmes
con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es lo que Dios quiere a través de habernos hecho libres, hermanos. Salimos de Egipto para ser libres. Salimos de Egipto para crecer, para prosperar en el Evangelio de Jesucristo y para seguir en obediencia. Dice Gálatas 5:13, parece que ya lo acabo de leer. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos con los otros. Ese es el verdadero evangelio que Dios quiere. El verdadero evangelio que Dios quiere que hagamos es el de que nos amemos como hermanos los unos a los otros. Que seamos libres de todo la mala doctrina que nos enseñaron o que nos dejamos guiar. Hoy ya no tenemos pretextos. Hoy estamos caminando en una verdadera doctrina. Hoy estamos aprendiendo. Y Dios quiere que seas libre. Dios quiere que lo honres a través de tu obediencia, a través de tus cambios. Dios quiere que hagas lo correcto. Ya muchos años hicimos lo incorrecto. Ya muchos años estuvimos mal. Y Dios tuvo misericordia y nos sacó de ese lugar tan horrible donde estábamos. Dios nos levantó de las tumbas donde estábamos en el mundo. Dios nos sacó del mundo, de la vida disipada que llevábamos. Algunos de una fea manera, otros de todas maneras, pero con problemas. Pero Dios tuvo la misericordia de tomar su mano y tomar la nuestra y levantarnos y de sacarnos adelante. Y ahora nos ha hecho libre. Pero no para ser unos libertinos, no para vivir en libertinaje, no para vivir confundiendo ni criticando, no para vivir haciendo lo que nosotros queremos, sino para vivir un evangelio de Cristo, un evangelio verdadero, un evangelio en que el día a día me comprometo a seguirlo, porque el Señor merece todo. El Señor murió por nosotros, hermanos, y es tiempo de que le demos la vuelta. Es tiempo que lo honremos y lo glorifiquemos. Es tiempo que hagamos todo para que Él se goce cuando se goza como le alabamos con todo nuestro corazón. Porque todos ustedes le alaban con todo su corazón y el Espíritu de Dios se manifiesta, hermanos. Dios quiere lo mejor para todos nosotros. La libertad en Cristo es una libertad de la esclavitud del pecado y la ley. Una libertad para vivir en la gracia y la verdad. Una libertad para servir a otros en amor. Una libertad que nos permite vivir en la plenitud de la vida en Cristo. Esa es la libertad que Dios nos da. No nos da una libertad para hacer lo que queramos. Nos da una libertad para hacer lo que Él quiere. Y Él es el Rey, Él es el Todopoderoso, Él es el Soberano. Y Él merece que lo glorifiquemos con nuestra obediencia. Él merece que lo glorifiquemos con la verdad en Cristo. Ya no busquemos más culpables, hermano. Ya Dios metió la mano por nosotros. Ya Dios nos sacó de donde tenía que sacarnos. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Le damos toda la gloria a nuestro Padre y le damos todo el honor y toda la gloria a Él. Hermanos, quiero hacer una oración para despedir, hermano. Hermanos, cierren sus ojos y inclinen su rostro. El Señor, hermanos, nos habla de muchas formas. El Señor nos dice, hermanos, a cada rato y en cada momento, que tenemos que seguir honrando y glorificando su nombre, dándole la gloria y dando la honra a Él, Señor.
Él merece la libertad que nos ha dado. Él merece la honra. Él merece la gloria. Él merece el amor que nosotros le hemos negado. Él nos ha dado su amor eterno y nos ha dado vida eterna. Yo le pido a mi Dios que todas las personas confundidas en el Evangelio y que perturban y lastiman a otros, que los bendiga, que los perdone y que enderecen el camino para que caminen con rectitud. Porque hasta eso Dios te perdona por todo lo malo que hayas hecho. Pero el Señor quiere que entendamos nosotros en esta hora, que entendamos que tenemos que cambiar. Jesucristo ya está a la puerta. Jesucristo ya está acá, hermanos. Tenemos que prepararnos bien para seguir adelante con Él, hermanos. Para seguir caminando como Él quiere. Señor, en esta hora, Padre, me comprometo a seguir adelante con tus buenas enseñanzas, Padre. A seguir de la mano de estos hombres de Dios, de este pueblo hermoso que te adora y que te alaba y que cree en tu palabra, Padre. Porque todos creen en ti, todos creen en tu poder, porque tú los has sacado de todas partes que estuvieron ellos. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre eterno. Te damos la gloria a ti, Padre hermoso, porque tú mereces todo, Padre. Principalmente nuestra obediencia, principalmente nuestros cambios, Padre. Pongo mi vida en tus manos, Padre, para que la sigas transformando, Padre mío. Para que la sigas cambiando, Padre. Y cada error y cada carga y cada defecto, Padre, velo quitando, Padre mío. Quiero servirte con un corazón limpio, Padre Santo, con un corazón que tú conoces, Padre, que ha sido transformado por ti. Nadie nos había amado tanto como nos ama el Señor, hermanos. Honremos su nombre a través de nuestra obediencia. Honremos su nombre a través del amor y comportámonos como unos verdaderos hijos de Dios, como unos hermanos que nos amamos, con unos hermanos que hemos pasado pruebas difíciles, pero ahora somos familia en Cristo. Ahora estamos unidos, hermanos. Ahora tenemos que caminar todos de la mano y seguir adelante con lo que Dios quiere. Hermanos, esto es lo que el Señor me dio y eso se los tengo que compartir y se los comparto. Gracias te doy, mi Dios, por permitirme servirte de alguna manera, por tanto que tú me has dado. Sigue bendiciendo la vida de mis hermanos. Síguelos acrecentando en tu evangelio. Sígueles enseñando, Padre, todo lo que les has dado. Gracias, poderoso Dios. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.